Frente a la ola de feminicidios y las protestas que ha generado el presidente López Obrador ha insistido cada día en que su gobierno trabaja para acabar con la pobreza, el abandono y la inequidad, que según dice, originan la violencia y el feminicidio. Ayer InMujeres presentó cifras sobre recursos destinados a reducir la brecha de género y combatir la pobreza, y las principales beneficiadas son mujeres. ¿Cómo leen estas cifras las y los panelistas de esta noche? Veamos en contexto. El presidente López Obrador negó que su gobierno sea machista y reiteró que el feminicidio y la violencia se originan por la pobreza, la desintegración de las familias y el abandono. Nosotros estamos a favor de las mujeres, no somos machistas. A través del Instituto Nacional de las Mujeres, el gobierno federal señaló que este año se incrementaron 60% los recursos destinados a disminuir la brecha de género en el país. En el caso del programa de apoyo para el bienestar de las niñas y niños, hijos de madres trabajadoras, que sustituyó a las estancias infantiles, de los 266,000 menores beneficiados, el 53% son niñas. Respecto a los programas sociales prioritarios, el 56% de las personas adultas mayores que reciben pensión son mujeres y 10 de cada 100 beneficiarias son mujeres indígenas, mientras que el 46% de quienes reciben pensión para el bienestar de las personas con discapacidad son mujeres y 21 de cada 100 son mujeres indígenas. 1 de cada 3 personas que participan en el programa Sembrando Vida es mujer, es decir, unas 75,300. Además, una tercera parte de las personas facilitadoras y técnicas son mujeres. Luego de anunciarse que la asignación de subsidios a los refugios para mujeres e hijos en situación de violencia se suspendería, se informó que este año se otorgarán 405 millones de pesos para brindar atención y protección especializada a través de refugios y centros de atención externa. Además, el presupuesto de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres aumentó 28% respecto de 2019, punto y contrapunto. Todos los estudios serios sobre pobreza en el mundo hablan sobre un fenómeno que determinan la feminización de la pobreza. ¿Tú crees que en ese contexto enmarca el presidente el tema de que las mayores beneficiadas de sus programas son mujeres? Sí, totalmente. Además de que hay un incremento presupuestal real, directo. Con directo me refiero a la eliminación de intermediarios. Este momento en el que la política pública se construye a partir de reconstruir el tejido social tiene que ver justamente a resolver la precarización y la pobreza que están enfrentando las mujeres, porque las mujeres y los hombres no enfrentamos la pobreza de la misma manera. La feminización de la pobreza es un concepto que además de todo se aborda desde la perspectiva de cómo es que las mujeres enfrentan una doble exclusión. En primer lugar, la exclusión por ser mujeres; en segundo lugar, la exclusión por ser indígenas o por estar racializadas. ¿A qué me refiero con esto? A que Chambers hablaba, por ejemplo, de cómo el aislamiento, la vulnerabilidad, la debilidad física en contextos rurales genera condiciones en las que las mujeres no pueden desempeñarse de la misma forma. Y sí creo que estos programas están atendiendo a razones estructurales de la pobreza. ¿Por qué lo digo? Porque, por ejemplo, el programa de jóvenes Construyendo el Futuro tiene en gran parte a mujeres beneficiarias dentro de su padrón, y es muy interesante porque el mayor número de jóvenes que no estudian ni trabajan son mujeres, y son mujeres que se encuentran dentro de este contexto por procesos de embarazo adolescente que conllevan en la sociedad abuso sexual. Gran parte de los embarazos adolescentes vienen de abuso sexual. Entonces, sí me parece que si nos vamos a los datos reales de cómo es que presupuestalmente se atiende este tema, simplemente, por ejemplo, para estancias infantiles, que es uno de los asuntos más reclamados tanto en redes como en las calles, hay un 7% más que en 2019 a partir del programa de apoyo para el bienestar de las niñas y niños. Son estrategias que han eliminado a intermediarios, en donde se ha comprobado desde la Auditoría Superior de la Federación que en 2016 desviaron hasta 3,722 millones de pesos que tendrían que haber llegado a madres solteras y no llegaron. Eunice, ¿es suficiente con esos programas sociales para acabar con la violencia feminicida? Mira, yo creo que todavía no vemos el resultado de estos programas, es decir, hubo un cambio radical en estas políticas, pasamos quizá de una estrategia de focalización a una de universalización de los derechos a través de programas grandes en vez de tener muchos programas. Entonces, creo que hoy estamos viendo un programa de apoyo a los adultos mayores con 125,000 millones de pesos, ¿no? Que eso pues nunca antes se había visto en un programa de este tipo, entonces nada más no sabemos todavía cuál es el resultado de eso, creo que eso se va a ver en los próximos años. Lo mismo estamos viendo
haciendo apoyos grandes en Sembrando Vida, que es el otro programa grande de bienestar, de Jóvenes Construyendo el Futuro, etcétera. Pero aquí creo que hay dos cosas importantes. Yo tampoco coincido en que esto de los intermediarios, ahí hay un tema de fondo también, específicamente en el tema de estancias infantiles, porque a mí me tocó trabajar en Ciudad Juárez en su momento, y las mujeres tienen que irse a la maquila, por ejemplo, y entonces dejaban a los niños hasta amarrados en las camas, en cualquier lado, y cuando tú le das el dinero a una persona que tiene también cierta precariedad en su ingreso y que no tiene suficiente dinero, digamos, o recursos, pues cuando tú se lo das y tiene que escoger entre pagar la estancia infantil del niño o cualquier otra cosa, pagar la renta o quedárselo para otra cosa, se lo va a quedar. Yo sí creo que también ahí debemos profundizar un poco más, que esos apoyos directos no necesariamente terminan beneficiando para quien era, que era el niño que no estuviera en la calle afrontando todos los factores de riesgo en lugares de alta vulnerabilidad social y delictiva. Entonces creo que ahí habría que hacerlo con más cuidado. Y finalmente algo que sí veo positivo de la estrategia social y sobre todo de la Secretaria de Bienestar, creo que sí es alguien que vemos siempre muy en el territorio, a diferencia de otros que hablan mucho de eso pero no están. Ella sí es una persona de territorio que ha estado constantemente trabajando en estos proyectos, pero sí es muy... Y finalmente el Plan Nacional de Desarrollo lo que marca es erradicar la pobreza extrema. Entonces eso está tratando de llegar de manera universal a más gente para erradicar esto. Entonces eso lo veremos los próximos años, pero creo que sí hay que tener cuidado con estas cosas a veces un poco... O sea, no sirve, porque solamente del programa Estancias Infantiles, yo revisé y solamente el 0.5% de las estancias demandadas ante la Fiscalía, ¿no? Leco, ¿se está reduciendo la brecha de desigualdad? Yo creo que es muy pronto para poderlo afirmar, como dice Eunice, por todas las razones que ha mencionado. Quiero tocar el tema que mencionaba muy al inicio la nota y con el cual introdujiste este segmento sobre si el Estado no es un gobierno machista, ¿no? Recuerdo a Jessica Marjan, que ha estado aquí con nosotros en distintas ocasiones, diciendo que si le tuviéramos que poner un género al Estado, sería un hombre, ¿no? O sea, el Estado sería un macho. Y creo que hay varias cosas que le ha faltado sensibilidad a este gobierno desde el momento, por ejemplo, de la desaparición de las estancias infantiles, que ameritó una recomendación de la CNDH que el gobierno sencillamente rechazó. El presidente rechazó y de ahí a todo lo que hemos venido viendo en los últimos meses hasta este gran detonante, creo, por la crisis de feminicidios que vaya que ha estado, lo hablábamos aquí el lunes, creo que nos está llevando a un punto de no retorno. Y es donde las dependencias están a prueba. Me sorprende a mí mucho, por ejemplo, el caso de la secretaria de la Función Pública, que tiene toda su libertad para dar su opinión. Faltaba más de lo que representará el paro del 9 de marzo, mientras tiene ahí a un funcionario que está acusado justo de abusos sexuales en contra de mujeres. Entonces, todas estas cosas que vamos a estar viendo, sobre todo en estos días, a raíz de la crisis política que creo que derivada de esta crisis humanitaria real en contra de las mujeres, y creo que quisiera yo recomendar un protocolo que subió ayer Daniela Malpica o antier, para que no nada más haya pinkwashing de las empresas y de las instituciones, sino que haya un verdadero chequeo de qué están haciendo o qué van a hacer estas instituciones del gobierno y privadas, para que esto no nada más sea un lavado de cara por el momentum que estamos pasando y que se convierta en acciones reales en beneficio de las mujeres, ¿no? Profundas. Isaac, ¿qué está pasando? ¿La agenda feminista se opone a la Cuarta Transformación? No, yo creo que la 4T tiene que ser feminista para hacer una 4T como se ha planteado, para los alcances tan ambiciosos que se tiene de transformar el régimen político en México, pues se está planteando, o sea, se plantea con el feminismo o no se plantea. Entonces, sobre lo que se anunció, creo que es muy interesante mencionar que fue un aumento sin precedentes en el presupuesto para reducir la brecha entre hombres y mujeres, pero que no, o sea, sin precedentes. Pero en 2019 también fue se destinaron recursos de presupuestos de egresos de la Federación como no se había destinado nunca antes. Entonces, si nos ponemos a analizar uno por uno los programas, en los 33 ramos y los 107 programas que se están definiendo, una parte sí son los programas prioritarios, Jóvenes Construyendo el Futuro, la Pensión para el Bienestar de Adultos Mayores, Sembrando Vida, que son programas que están muy enfocados a las comunidades, a las zonas de mayor rezago social, donde coincidentemente, casualmente, pues son mayor parte de las afectadas, de la población afectada son mujeres. Entonces se está destinando este recurso a estas zonas y creo que es muy
muy aplaudible, porque este aumento de presupuesto se está garantizando la eficacia en su aplicación, no se está planteando como de manera aislada, focalizada, sino que se está planteando de manera íntegra, se está definiendo desde salud, desde la Secretaría del Trabajo, desde Gobernación, desde Educación, y se está manejando de manera transversal. Entonces, yo creo que tendrá que tener buenos resultados. Como lo dicen, es muy adelantado para decir si esto va a funcionar de la mejor manera o no va a funcionar tan bien, pero creo que es muy aplaudible que se esté impulsando en las zonas más vulnerables, que se esté eliminando a los intermediarios, como lo comenta Frida. Y si nos metemos a ver, por ejemplo, lo que se destina a Gobernación en la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, se aumenta el presupuesto en la alerta de género, en los centros de justicia para la mujer, en educación se aumenta el presupuesto para el programa para la inclusión y la equidad educativa, con 4 programas rediseñados. En el tema de las becas otorgadas de forma universal, se aumenta un 700% el presupuesto de apoyo a los estudiantes en nivel medio superior. En fin, si nos ponemos a ver cada rubro en lo particular, vemos que esto, por donde se le vea, es algo que sin duda tiene que abonar a esta cuarta transformación, abonar a que este gobierno realmente es un gobierno mucho más sensible y que pues no hace oídos sordos, no está desentendido de la problemática en la que estamos metidos actualmente, y pues estas medidas creo que se está actuando, no solamente se está diciendo, se está actuando. Frida. El incremento real en el presupuesto para combatir esta brecha entre hombres y mujeres es de un 60% más al año anterior. Y sí me parece bien importante recalcar en que el Estado es patriarcal, es una institución construida por hombres, diseñada por hombres, ejecutada por hombres históricamente. En este momento es que a partir de ciertas acciones afirmativas y de otras medidas se está transformando apenas el ingreso de las mujeres a espacios de toma de decisiones. Pero en los poderes ejecutivos todavía quienes dominan el espacio público de poder son los hombres. Entonces ahí sí creo que es bien importante decir que es falaz nombrar a un gobierno machista o feminista, porque no hay gobiernos machistas o feministas. El machismo o el feminismo lo cargan las personas. El sistema es patriarcal y está inserto en todos los niveles de nuestras instituciones, no solo en el Estado. El asunto del feminicidio es que es una violencia multifactorial, estructural, en donde quienes asesinan a las mujeres son las personas que dicen amarlas. Las mujeres, está comprobado que el lugar más peligroso para que estén es su propia casa. Entonces, el fenómeno del feminicidio, que evidentemente está siendo combatido con otras formas y que reconozco en su forma y en el trato que le ha dado el gobierno, ha faltado sensibilidad, pero la realidad es que el Estado es patriarcal. Ahí es donde está el machismo, en la sociedad, en la gente que violenta y principalmente en los agresores que están matando mujeres. Eunice, ¿un contrapunto? Bueno, yo nada más mencionar que a la par de que ha habido aumento en algunos programas, anexo 3, etcétera, en estos temas de mujeres, también hay que mencionar que hubo 20 programas federales que se eliminaron o disminuyeron por estrategia, por lo que hablábamos que hay una visión distinta. Estos eran más de focalización quizá, otros más de universalización, de hacerlo más universal, pero me parece que vamos a tener que ver cuáles son los resultados de esas diferencias, y eso no lo tenemos claro todavía. Y por el otro lado, nada más, creo que otro tema importante que sí se ha logrado en esta 4T, digamos, es el aumento del salario mínimo, que también va hacia estas poblaciones. Y en el tema de mujeres y en el tema de feminicidios, creo que es algo que debemos de veras evitar politizar, porque a la gente que nos indigna eso, molesta que digan que es de izquierda, derecha, es a todos aquellos que nos indigna, que nos puedan matar y que no pase nada, básicamente. Vamos a una pausa y regresamos con la paparrucha.